creo que la prisa es un mal consejero, porque a veces tengo la realización y estamos entrenados a decir, pues entonces ya te diste cuenta, pues ahora le toma decisiones, cambia, mueve, ¿no? Eh, pero a veces eso nos lleva a conductas más de huir de la incomodidad que de realmente comprenderla. Entonces ahí mi sugerencia es eh, primero ser muy compasivos con nosotros mismos. No tomamos malas decisiones en nuestras vidas, tomamos decisiones que nos va tocando tomar. Y a veces nos lleva a resultados que no era lo que necesariamente deseábamos, pero también un enorme regalo en esos malos momentos, en esas malas conclusiones o en esos malos resultados, que a veces son lo que nos llevan a cuestionarnos y a replantearnos desde un lugar muy profundo lo que queremos. Y yo creo que el camino es voltear hacia adentro, voltear a reconocer de dónde viene esta incomodidad, empezarla a trabajar. Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a José Casas, emprendedor y coach, basado en fundamentos de la psicología transpersonal y psicología humanista, además de fundar Reborn, una plataforma para acompañar personas en transformación y ofrecer programas con la preparación y la integración adecuada para quienes buscan psicotrópicos como herramienta para su desarrollo personal. Hoy hablaremos del mensaje que le damos a nuestros hijos y cómo vivir un proceso de sanación. José, bienvenido a Progresivo Podcast. Al contrario, Alberto, mil gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar acá contigo. Oye, pues desde la primera vez que platicamos con Hugo, que platicamos obviamente de su mastermind, pues por ahí vimos tu nombre, por ahí ya había visto lo que estabas haciendo en cuanto a contenido, en cuanto a comunicación, pero hoy es grato después la recomendación y estar aquí sentados por fin. No, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación y también felicidades por este proyecto y gracias a toda tu audiencia también por escucharnos. Oye, José, algo que me llamó la atención, pero poderosísimamente fue el cómo escribiste tu libro, basado en las cartas hacia tu hijo, que creo que regularmente el primer libro toma ángulos en las personas diferentes, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de estar en ese proceso de escritura de muchos de mis amigos, pues siempre termina siendo un ángulo muy diferente, pero tú lo organizaste con un propósito, me parece un propósito más allá de ti. ¿Me puedes platicar de dónde surgió la idea de que el libro se basara en las cartas hacia tu hijo y por qué era importante que él supiera que siempre estuviste presente? Mira, te voy a hacer una aclaración que es, no fue el primer libro que escribí. Yo tengo una novela escrita, más no publicada, que escribí justo antes de empezar este libro, que no tiene nada que ver, es una ficción, que me tomó 3 años y que quizás ahí está más esta intención, más egoísta de la que hablabas. Pero justo terminando, como que estábamos todavía en una parte muy profunda de la pandemia y para mí la escritura se había convertido en una forma pues meditativa, de presencia, también como de ayudarme a sacar muchas cosas. Entonces, no quería interrumpir ese proceso y empecé este proyecto. El proyecto nace como de diferentes lugares que confluyen. Por un lado, yo quería escribir un libro que tuviera que ver con un poco mi vida, mi experiencia alrededor de los procesos de vida, de la psicología, de los clientes con los que había trabajado, de la psicodelia como una herramienta de, pues, de trabajo y de crecimiento personal. Pero la verdad, nada flojera escribir un libro que fuera técnico, que fuera un de estos non-fiction llenos de referencias y no con una visión un poco académica. Por otro lado, cuando mi hijo cumple más o menos 4 meses de nacido, yo abro un blog privado y empiezo a escribirle memorias que me parecían muy pertinentes y que de alguna manera sentía que se empezaban a esfumar. Todos los que hemos sido padres sabemos que hasta que van pasando muchas cosas que no pueden quedar capturadas ni en una foto, ni en un video, y que en el momento pensamos, esto nunca se me va a olvidar, ¿no?
el nombre de la Miss que se enamoró cuando iba en la guardería, la primera palabra que dijo, chistosa, la frase, como que hay muchísimas cosas que la memoria es bastante ingrata y que se van perdiendo. Entonces yo empecé a escribir esto y también me parecía importante como dejarme a mí mismo ese testimonio de cómo estaba presente, porque también observaba que de pronto, es curioso esto, pero de pronto uno duda de su propia paternidad. De repente dije, "Puta, pues sí, ¿no? ¿Qué tan cerca he estado? ¿Qué tan lejos he estado? ¿Qué tan presente he estado?" Entonces también esto era un testimonio para recordármelo a mí mismo. Y justo cuando empiezo a pensar en cómo elaborar este segundo proyecto literario, junto con Víctor Uribe, que fue mi editor, pues surge la idea de hacerlo a través de este formato epistolar, que la verdad es que llevaba mucho tiempo. O sea, no es un formato que esté muy de moda. Quizás en otras épocas, ¿no? Las cartas de Rilke a un joven poeta, Ética para Amador, ¿no? Quizás con los toques más moralinos que lo que yo intentaba hacer, pero no hay muchos textos así, ¿no? Entonces, pues fue relativamente sencillo echar mano de estos textos que ya había escrito en su momento, que le daban mucha textura, que le daban mucha verosimilitud a lo que estaba pasando en el momento, y que también observé que con el tiempo empezaron a hacer textos también más reflexivos de lo que estaba pasando cuando entramos a la pandemia, cuando se empezaron a mover muchas cosas. Y todo lo que hice fue retomar esos textos y sobre eso, pues elaborar un poquito más, con una memoria todavía muy fresca. Mi hijo René tiene apenas 6 años, pero tratando de ampliar un poquito el espectro, ¿no? No hacerlo solamente un anecdotario de si te caíste y si el diente te salió chueco, lo que sea, sino también, en los años que llevo trabajando con personas en procesos terapéuticos, en procesos de desarrollo personal, una de las cosas que más me sorprenden de la condición humana es que eso que pasó entre el momento de nuestra concepción hasta que empezamos a tener memorias biográficas conscientes, o sea, los primeros recuerdos que tenemos, que normalmente son a partir del quinto, sexto año de vida, ¿no? Y empiezan a ver como flashazos, ¿no? Entonces, esa parte que conscientemente tenemos muy olvidada es determinante en quién nos vamos a convertir, en nuestra identidad, en nuestro entendimiento del mundo, en nuestros miedos, en nuestras motivaciones, etcétera, ¿no? Entonces, y la verdad es que cuando empezamos a tener estas curiosidades de entender de dónde venimos y tal, pues a veces ya es demasiado tarde, ¿no? A veces o ya no está papá o ya no está mamá, o si están, pues ya también tienen una versión muy distorsionada de cómo fueron los primeros años, porque a lo mejor ya pasaron 20, 30 años, ¿no? Tú le preguntas hoy a tu madre o a tu padre, pero ¿cómo fue en los primeros años? Pues también te van a dar algunas luces. Entonces, para mí también era una forma de poderle transmitir a mi hijo todo el proceso a través del cual él llegó, que no estuvo para nada separado de mi propio proceso personal y de una transformación muy grande que yo viví durante esos años. Eh, entonces, también hay esa intención, ¿no? Decir, aquí te dejo un documento que tú el día de mañana vas a poder consultar, vas a poder revisar, vas a poder destrozar, mentar madres, agradecer, no sé qué vaya a pasar, pero que va a llenar un poquito ese vacío que creo que muchos tenemos de realmente no saber cómo fueron esos primeros años de vida. Y finalmente, y esto fue un comentario que también me hizo Hugo, que me encantó, fue que me dijo, yo la verdad es que el libro se transformó por completo en el momento en que me lo empecé a leer como si mi papá me lo leyera, ¿no? Eh, y me encantó ese punto de vista porque creo que también, hoy en día hay un montón de información acerca de la maternidad, ¿no? Mamás hablándole a mamás, mamás de los hijos, yo creo que hasta yo creo que están hasta sobresaturadas a veces de información y de tendencias y de modas y de filias y fobias de cómo debe ser una buena mamá, pero hay pocos textos de paternidad. O sea, hay pocos textos y hay pocas voces que hablan de la relación del papá con el hijo o del papá con la hija. Eh, y, y entonces, también me gusta pensar que este es un texto que lo podemos leer con esa doble lectura, como el yo hijo, ¿no? O sea, como entender mi propio proceso de vida a través de resignificar o entender o de ponerle más luz a cómo fue la relación con mi padre. Y para los que son papás o los que están en el proceso de tener hijos, pues también
pues de pronto tener una visión más amplia del rol que jugamos y de cómo es a través de un proceso de conciencia que vamos a, pues quizás hacer las cosas distintas a como las tenemos preprogramadas, porque cuando dicen es que nadie nos enseña a ser padres, yo creo que eso es real, pero también sí traemos cargado una información de cómo ser padres y es la manera en que nuestros padres fueron con nosotros. Entonces, si estamos en desacuerdo con eso, entonces viene un proceso de conciencia para poderlo hacer diferente. Si no, creo que estamos condenados a repetir lo que nosotros vivimos, incluso a empeorarlo si no hacemos ese ejercicio de conciencia. Pues bueno, todo este chorote para contarte un poquito de este proyecto que la verdad ha sido muy lindo para mí. Sí, de hecho, justo eso te iba a preguntar, de qué tanto existe la conexión de lo que quieres hacer hoy con tu hijo. Obviamente desde que nace, yo también soy papá y es un proceso complicado, porque al mismo tiempo tomas estas referencias de cómo fueron tus padres, para bien o para mal, en tu perspectiva o en tu propia visión, pero posteriormente, pues es cómo lo quieres trasladar de mejor forma a tu hijo. Y obviamente, pues pudiendo discernir a medida de lo posible qué fue lo bueno y qué fue lo malo, o qué zonas grises hubo donde dices, oye, aquí nadie me guió, ¿cómo lo haría yo sin ningún tipo de referencia? O sea, ¿qué tanto tuviste una influencia en cuanto a los puntos clave de las cartas? Sobre todo al inicio, que creo que al inicio cuando empezamos a hacer es cuando el proyecto es todavía más conectado con nosotros, sobre lo que fue la crianza con tu papá. Mira, déjame hacer esta aclaración que creo que es pertinente, ¿no? Y yo sé que tú hablas también de empresas y hablas de emprendedores, empresarios y tal. Eh, creo que a veces caemos, y más los papás, caemos en la falacia de que el amor a nuestros hijos es suficiente, ¿no? Y entonces yo uso esta analogía, ¿no? Es como decir, pues es que yo amo mi empresa, o vamos a ponerlo para encuadrarlo más en lo que me acabas de preguntar. Yo soy el siguiente de la generación de la empresa familiar y amo la empresa. Y al mismo tiempo puedo observar que mi papá, puta, pues ha hecho cosas pues, muy valiosas, ¿no? Como el founder de la compañía, pero también que ha hecho puta, cosas que hoy empiezo a darme cuenta que o ya no resuenan con el mercado, lo que sea, ¿no? Y la pregunta aquí es si el amor es suficiente, ¿no? Si el amor a la empresa, vamos a ponerlo así, para quitarle el tema de los hijos, si el amor a la empresa es suficiente. Y yo digo que no. ¿Qué hace o sea, qué debería hacer una segunda generación o una tercera generación de empresa familiar, ¿no? Y realmente los casos donde ves estas transiciones hacia la institucionalización, generalmente suceden, hay una combinación de un acercamiento muy profundo a la intencionalidad de la compañía, pero por otro lado, una enorme evolución también de conocimientos y de experiencias y de grados académicos, etcétera. O sea, las empresas que logran esta transición a la segunda o tercera generación muchas veces en sus propias reglas de institucionalización establecen que solamente van a poder trabajar para la compañía, ¿no? Porque luego se empiezan además a hacer de dos familias, se vuelven cuatro, y luego 16, y luego ya hay todo un ejército de personas que quieren vivir de la compañía. Yo los casos que conozco más exitosos son los que ponen estos límites donde a la persona se le obliga para poder trabajar en la compañía a tener un MBA o tener una serie de formaciones, etcétera, ¿no? Y lo regreso al tema de la paternidad. O sea, amar a nuestros hijos no es suficiente, ¿no? Decir que amamos a nuestros hijos no es suficiente, porque el ejercicio de la paternidad es extremadamente complejo. Es este, eh, y no nos podemos confiar solamente de la intuición, como hoy no te confiarías de la intuición si eres el tercero de la generación de una compañía que tiene X número de empleados, no le quiero poner una referencia directa. ¿Qué haces? Pues te metes a estudiar, ¿no? O sea, te metes y vas y te acercas a círculos, te metes a un mastermind, te metes a un MBA, te metes a hacer diplomados, te metes a escuchar podcasts de liderazgo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, sabes que todos esos recursos te van a dar una ventaja competitiva y te van a dar ese edge que impulsado por el amor hacia tu compañía, hacia tu propósito, etcétera, es una buena combinación, ¿no? Pero que el amor por sí solo a veces es insuficiente. ¿Y cuántas veces nos cuestionamos, cuántas veces escuchamos este tipo de reflexiones? Oye, ¿qué has hecho para prepararte como papá? ¿Qué libros has leído? ¿Qué cursos has tomado?
Y obviamente, pues lo primero que surge es como un rechazo, decir, no, 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 pero pues eso, pues, no, yo soy un buen papá porque yo quiero un montón a mis hijos. Entonces, a mí una de las cosas que me abrió los ojos tremendamente fue un texto de un libro de Gabor Maté con Gordon Neufeld. Yo estudio con Gabor Maté hace algunos años. Lo empiezo a seguir, empiezo a leer de él. Me apasiona la manera que tiene entendimiento de esta visión del trauma de desarrollo. El doctor Gabor Maté es un médico que durante muchos años vive en Vancouver tratando adictos en el peor estado. Y él se empieza a dar cuenta que todo venía de estas heridas emocionales, ¿no? Que muchas veces vienen de procesos más que por lo que nos pasa en la infancia, por lo que no nos pasa, por ciertas carencias de cariño, de contención, de vínculo. Y luego conoce a este otro médico, curiosamente los dos vivían en Vancouver, en Canadá, que es Gordon Neufeld, que desarrolla toda una teoría acerca de la paternidad a través del vínculo. Y pareciera que Gordon trae la medicina al problema que Mate identifica. Entonces juntos escriben un libro que en inglés se llama Hold On to Your Kids. No recuerdo la traducción, porque la traducción es algo, no es tan directa al texto en inglés, pero donde hablan justamente Gordon Neufeld de la importancia del vínculo. Y no solamente eso, o sea, ahí descubro un montón de cosas que al final son muy intuitivas, como pueden ser muy intuitiva una estrategia de negocios, de marketing o de los recursos humanos, pero que a veces la tienes que leer, la tienes que poner en ciertas acciones, en ciertos frameworks, en ciertos decisiones específicas o formas de evaluar ciertas situaciones para que esa intuición tenga mucho más profundidad, tenga mucho más alcance. Eh, Unos años más tarde conozco a la doctora Marcela Escalera, que es digamos, una de las estudiantes más importantes de Neufeld, que desarrolló este método y se trae el método a México y a Latinoamérica, a desarrollar la escuela de paternidad a través del vínculo, y me meto a estudiar con ella, ¿no? Entonces, y de hecho en muchas reflexiones que he tenido, me viene mucho este tema de que la paternidad, o sea, yo de repente me di cuenta que había una parte de mí que decía, bueno, yo ya cumplí con papá, ya hasta le escribí un libro a mi hijo, ¿no? Y tiene 6 años, cabrón, o sea, todavía estamos en una parte donde ese vínculo se puede romper en cualquier momento este, o sea, esto no me está asegurando para nada el que vaya a haber una relación desde ese lugar. Entonces, también es un recordatorio pues, de que todos los días es algo que se va construyendo, ¿no? Em, y a veces son cosas tan sencillas como entender qué significa eso el vínculo, ¿no? Entender que a veces operamos desde nuestras necesidades, no las necesidades de nuestros hijos, que eso no significa que tengamos que decirle que sí a todo, em, pero cómo funciona mucho mejor eh, cualquier conducta directiva, o sea, decirle a nuestros hijos lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, si primero hay un contacto, si primero nos acercamos, los vemos a los ojos, los abrazamos, le decimos una palabra de cariño y después dices, en 3 minutos voy a apagar la tele porque ya es hora de irnos a cenar o porque ya es hora de dormir, a llegar y pegar un grito de ya es hora de dormir y para la tele, ¿no? Como luego muchas veces lo vimos en nuestros padres y que eso pues lo que detona es un berrinche y detona un montón de otras cosas, ¿no? Y te pongo ese como un botón de muestra, pero bueno, también el proceso de escritura, respondiendo también a tu pregunta de cómo eso resignifica mi propio proceso de la relación con mi padre, pues sí me empieza a mostrar un montón de carencias, ¿no? Y de temas que no quieres repetir, ¿no? Eh, pero aquí también hay una parte que también es peligrosa, ¿no? Que es la paternidad ejercida desde la compensación, ¿no? Entonces, yo tuve escasez económica, yo no quiero que mi hijo nunca tenga escasez económica, ¿no? O yo no tuve cariño, entonces pues, todo el día lo abrazo, a mí nunca me reconocieron, entonces, como el de los Fockers, ¿no? 12º lugar, ¿no? Y pues, le hacemos un cuarto de trofeos, ¿no? Estoy poniendo algunos Ujú. ejemplos extremos, ¿no? Y que también esas conductas pues, son nuestras heridas, son nuestras carencias que quiero compensar a través de mi paternidad, pero que no necesariamente es lo que mi hijo necesita. A lo mejor mi hijo necesita que sea más duro con él, a veces mi hijo necesita que sea más suave, a veces mi hijo necesita sentir que tiene que eh, arreglárselas para conseguir algo, ¿no? Este,
y entonces hay esta danza entre procurarles esta seguridad, procurarles todo lo que es necesario, procurarles este vínculo tiene que ver más con una seguridad emocional, de que ellos sepan que hay alguien atrás que los va a sostener, pero al mismo tiempo este desapego, decir, bueno, pues te toca enfrentarte a la vida, te toca experimentar, te toca tomar tus propias decisiones, ¿no? Y esa danza, pues creo que es muy compleja, ¿no? Al igual que es muy compleja la danza de dirigir una compañía y saber en dónde tienes que ser súper directivo y súper hands-on y dónde tienes que delegar, ¿no? Y uso estas analogías porque yo creo que las herramientas de paternidad y las herramientas de liderazgo no están tan distantes, ¿no? Pero quizás como hombres nos ayuda a escuchar estas analogías porque cabrón, pues sí es cierto, ¿no? Pues no es tan fácil, ¿no? O sea, no hay un libro de texto de liderazgo que te diga, a partir de, ¿no? Tal momento ya puedes delegar, o estas decisiones es importante delegarlas y estas no. Hay aproximaciones, ¿no? Y después pues entra el territorio de tu propia experiencia y de tu vínculo y de tu realidad, donde pues estos frameworks te ayudan, pero pues ya toca adaptarlos a tu propia realidad. Pero bueno, para resumir, me parece muy importante, uno, o sea, hacernos conscientes de que sí vale la pena. Y el retorno sobre inversión es altísimo de tener 3 o 4 herramientas adicionales para ejercernos como padres. Creo que esta analogía que haces entre lo que es gestionar una empresa y lo que es, de alguna manera, gestionar la relación con un hijo, yo lo veo mucho también desde el ego. O sea, qué tanto actuamos por nosotros. Por ejemplo, en esta parte, oye, yo tuve carencias de este tipo, entonces yo voy a buscar compensarlo, pero realmente no, o sea, lo estoy compensando para mi hijo, lo estoy compensando para mí. O sea, yo quiero decir que lo logré a través de él, entonces realmente no me estoy preocupando por él, me estoy preocupando por mí. Ujú, Entonces, ¿qué es el amor realmente? O sea, creo que esa cuestión también no uf, solo aplica con padres o con hijos, sino también con tu pareja, con amigos. O sea, ¿qué tanto hago las cosas por ellos o qué tanto las hago por mí indirectamente y están disfrazadas en mi subconsciente para decir si estoy siendo un buen amigo, si estoy siendo un buen papá, si estoy siendo un buen líder en mi empresa, pero que posiblemente solamente es el ego disfrazado? Mira, qué buena pregunta, porque sistemáticamente veo esta duda aparecer en mis acompañamientos, ¿no? Con personas con las que trabajo, ¿no? Donde de repente entra esta gran duda, ¿no? ¿Lo estoy haciendo por propósito, por pasión, por servicio o lo estoy haciendo por ego, ¿no? Em, y yo creo que para mí el ego, o sea, entendiendo el ego no como esta definición de la soberbia ¿no? o del egoísmo como de algo que solamente veo un beneficio para mí. Si entendemos el ego como ese gran conservador que todos llevamos dentro, ¿no? Que de alguna manera está actuando en función del pasado, de lo que tuve que aprender, de cómo sobreviví, ¿no? De estar proyectando constantemente experiencias pasadas a conductas futuras, ¿no? O sea, esta mente que de alguna manera ya tiene una serie de sesgos, ¿no? Si lo entendemos desde ahí, yo creo que lo que dices es bien importante, porque en el fondo yo no creo que se trate de una batalla contra el ego, se trata más bien de observar y decir, wow, esto que estoy haciendo no corresponde a la necesidad de mi hijo, responde a mi carencia o a mi herida, ¿no? Papás que a lo mejor son súper protectores porque pues, vivieron en situaciones muy caóticas en su vida. O sea, pero evidentemente el problema no es que actúes de esa forma, el problema es que no te des cuenta de dónde viene esa conducta. Si tú no te cuestionas que quizás tu sobreprotección o el querer compensar con cosas materiales cuando no puedes estar presente, o tus reacciones violentas cuando el hijo no hace lo que tú quieres que haga, no tiene nada que ver ni con tu hijo, ni con tu entorno, ni con tu contexto, sino que tiene que ver contigo y con tu pasado. Si tú no haces esa reflexión, ahí es donde se vuelve muy peligroso. Y cuando puedes hacer esa reflexión y cuando puedes pararte en este pedacito de conciencia y decir, para mí, ¿qué tal si esto es mío? Ya estás al 80% de la solución. Porque entonces te vas a poder permitir decir, bueno, ¿y qué tal si no es exactamente así?
¿no? Yo lo recuerdo con René. Yo tuve una historia curiosa porque tuve dos papás. O sea, tuve un papá biológico, papá, de cuando tengo mi apellido y tal, pero luego mi mamá se volvió a casar con otra persona que también fue una figura paterna importante. Y es como el libro de padre rico, padre pobre, porque mi padre biológico era bastante escaso y mi padre rico era bastante, no es que fuera rico, era muy abundante, ¿no? Entonces, puta, pues eran esos dos modelos y de repente estas confrontaciones. Eh, pero yo me acuerdo cuando René era chiquito, pues mi esposa era muy de darle regalos y cada semana llegaba y otra cosa, y no, y es que le gustó la patineta, ya le compramos. Y yo empezaba por adentro y decir, puta, no, es que ya hay que ponerle un límite, ¿no? Lo vamos a echar a perder. Y de repente fue como para detenerme y decir, a ver, ¿qué estás sintiendo? ¿No? Estoy sintiendo como una especie de enojo, ¿no? ¿Por qué estoy enojado? O sea, irme hacia adentro, ¿no? Decir, puta, pues yo no tuve eso. Ah, claro, entonces te estás vengando con tu hijo, ¿no? Estás ejerciendo tu paternidad a través de la venganza, ¿no? Porque yo no lo tuve, no quiero que mi hijo lo tenga. Pum. Entonces de repente dices, no, espérame, yo no me puedo vengar con mi hijo, yo lo amo, ¿no? Pues no, cabrón, así de duro es el inconsciente. Pero cuando lo haces consciente, entonces te empieza a cuestionar cuál es la creencia que está detrás. Le estoy dando muchas cosas a mi hijo, entonces, ergo lo voy a echar a perder, ergo se va a volver un niño materialista, ergo no va a valorar las cosas, ergo puta, va a acabar bajo un puente inyectando heroína. No, no es cierto. Esa es una construcción que yo decidí elegir creer, pero no es cierto. O sea, o puede no ser cierto. Puede ser que al revés, ¿no? Hay un texto increíble de Natalia Ginsburg que habla de las pequeñas virtudes, es un libro de ensayos, donde dice, a los niños hay que darles un chingo de cosas, que las rompan. Hay que darles dinero de a poquitos, que la gasten en tonterías, que las tiren, ¿no? Totalmente lo opuesto a la creencia de, no, valora las cosas y tal. Y su raciocinio me encanta porque dice, porque eso también les va a quitar este apego a lo material, les va a quitar esta idea de que tienen que tener y que después si pierden el juguete carísimo que compraron, entonces es un drama. Y dije, "Ah, caray, pues aquí hay otra alternativa a esa creencia que también está chingona pensar, ¿no? Ahora, yo sí creo que como padres, si queremos compensar el vínculo a través de regalos, pues ahí sí creo que no va a funcionar, que eso es una historia muy diferente, ¿no? Decido no hacerme presente como papá de lunes a sábado porque trabajo como loco y los sábados pues me toca jugar golf y luego echar comida con mis amigos y el domingo juego un ratito con ellos, pero ese día sí voy y les compro todo lo que quieren. Yo creo que ahí no vamos a compensar. Y yo creo que ahí entonces, pues ahí sí puede aplicar este tema de que el hijo se empieza a crear una relación donde es, pues, a ver qué me vas a dar, ¿no? Porque los hijos también perciben esto a nivel inconsciente y dicen, no, hoy ahora voy a explotar tu culpa, ¿no? Y ahora quiero el coche, último modelo de tal, y ahora quiero el viaje, y ahora quiero tal, y si no me lo das, pues entonces, y sí, pues crear hijos tiranos desde ese lugar. Pero creo que son dos realidades diferentes. Entonces, otra vez, creo que el ejercicio nos lleva muchas veces a entender, cuando hablabas de este tema del ego, esto es mi herida, pero esto no quiere decir que él tenga esa necesidad, ¿no? Para no extenderme ya muchísimo, pero mucha gente se preocupa, ¿no? Gente que tuvo inicios adversos, ¿no? Gente que tuvo que luchar para ganarse su posición en su empresa, o sea, tener éxito económico. Tú has entrevistado a muchos que de repente en el consultorio llegan muy preocupados de decir, es que ¿cómo educo a mis hijos a vivir las adversidades que yo viví, que hoy puedo reconocer que fueron tan virtuosas para convertirme en quien soy, si estos cabrones tienen todo, ¿no? Y es Ujú. otra vez, estamos operando desde, pues sí, pero esa fue tu realidad. A ti te tocó eso. Pero eso no quiere decir que ellos no les vayan a tocar otros retos y otros desafíos. Y es nuestro rol como papás no decir, pues es que yo quiero que ellos vivan lo mismo que yo viví, para que aprendan lo mismo que yo aprendí, para que no sufran lo mismo que yo sufrí, entonces obtengan, ahí tienes la fórmula de estas paternidades que acaban siendo extremadamente conflictivas y muy dolorosas, ¿no? Porque entonces el hijo siempre se va a sentir insuficiente. Es que mi papá logró todo esto de la nada, ¿no? Y luego la famosa frase, ¿no? Si yo hubiera tenido la mitad de todo lo que yo te he dado, ¿no? Este, no te estarías quejando. Entonces, además, viene una invalidación, ¿no? Porque ahora el hijo, que además parece imposible llenar los zapatos del padre, tampoco se puede quejar y tampoco puede expresar sus adversidades emocionales, sus adversidades de lo que sea que esté enfrentando, porque, puta, ¿cómo te vas a quejar si tu papá vino de la nada, si tu papá empezó,
yéndose en camión a la escuela y pagándose la universidad con 3 trabajos. Entonces, pues también empieza a haber un drama y un sufrimiento y un proceso muy complejo para los niños que vienen de estas posiciones, ¿no? Entonces, más bien es cambiar el foco, es decir, ellos van a enfrentarse a otros retos. Quizás no van a ser retos económicos, quizás no van a ser los retos de pagarte la escuela, ¿no? Te pongo este ejemplo porque es muy común en gente que ha logrado el éxito Ujú. económico, ¿no? Y como un reto, ¿no? O sea, yo también lo veo como una vez que las empresas ya están andando, ya pues, obviamente sus retos internos, pero cuando el ángulo del dueño, de los fundadores, ya termina siendo más hacia pensando en la siguiente generación, pues sí logras pensar esto de, oye, quiero que tengan la misma percepción, que tengan hambre, pero al mismo tiempo no vivieron lo mismo que tú, entonces estás pidiendo algo imposible, porque como sin vivir esas experiencias van a tener esos aprendizajes que tú tuviste, pues termina siendo algo totalmente ilógico. O sea, yo lo hacía, me acuerdo, muy joven con mis hermanitos, tengo hermanos chicos, hoy que me parece que tienen 11 y 12 años, si la memoria no me falla. Y oye, pues es que tú tienes tu Xbox, entonces valóralo y no rompas el control porque yo me tardé 20 años en comprar el mío, y ejerces desde ese ángulo, pero oye, pues, si ellos no vivieron esa realidad va a ser imposible que tengan esos aprendizajes y esos valores. Y yo creo que ahí es donde a veces vale la pena como destilar de la historia el propósito y el sentido de para qué hiciste esto, ¿no? Porque eso sí lo puedes transmitir. Y también entender que tú puedes tener un legado como padre, puedes soñar que construiste la empresa para que el día de mañana tus hijos sean, ¿no? Los que la lleven a la fin. Pero a lo mejor tus hijos tienen otro camino, cabrón, ¿no? A lo mejor tienes un hijo que quiere ser veterinario, otro que quiere ser artista, otro que quiere ser músico o actuario, ¿no? Este, y entonces creo que se vuelve un reto y se vuelve también todo un proceso muy interesante el decir, bueno, ¿cómo le transmito la importancia de tener un propósito? Más allá de decir la importancia de enfrentarte a una adversidad a la que no vas a poder simular, ¿no? O sea, sí les puedes poner ciertas reglas y les puedes dar herramientas para que sepan gestionar recursos, todo eso creo que está muy bien, ¿no? Pero ahí me parece que se vuelve un proceso que además, fíjate, yo tengo un hijo de 6 años y de repente trato de hablarle del interés compuesto y la chingada, o sea, volteé a ver el árbol y se perdió en 2 segundos, ¿no? Todavía no está en edad, ¿no? Y de pronto me doy cuenta de eso y digo, puta, no, lo estaré haciendo mal, no estaré utilizando las palabras adecuadas, ¿qué tal? Porque yo sé hoy que si él, ¿no? De su domingo, 10 pesos a la semana los mete, ¿no? Con el interés compuesto para cuando tenga mi edad va a ser millonario, ¿no? O algo así. Eh, pero aquí viene un tema muy interesante. Él se voltea y me empieza a hablar de la última caricatura que vio en no sé dónde, que yo no entiendo nada. O sea, realmente cuesta mucho trabajo a veces adentrarte a ese universo del niño de 6 8 10 años. Pero aquí es donde viene el truco, ¿no? Yo puedo conectarme muy fácil, ¿no? Agarrar mi teléfono y entonces él voltea y dice, puta, pues este güey no me está escuchando, ¿no? O puedo hacer una cosa que en terapia o en coaching es pues, una herramienta que es reflejos, ¿no? Y entonces, papá, llega el oso gris y se trepa al árbol. Y yo, ¿al árbol? Sí, entonces, y a lo mejor no estoy siguiendo para nada su idea, pero uso la última palabra, ¿no? Y entonces se cae el charco, sí, y entonces, ¿qué pasa? Eso es vínculo. O sea, él de alguna manera se siente escuchado, ¿no? Yo, aunque ahí esté siendo un poquito tramposo, pero pues por lo menos le estoy regalando mi atención, ¿no? Aunque no estoy entendiendo para nada y probablemente no me interesa lo que me está diciendo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Se empieza a fortalecer esa idea. Y entonces de repente se le cuela una frase que puede ser como, donde está hablando de su universo interior, de sus emociones, de algo que le da miedo, de la niña que le gusta, ¿no? Eh, Ahora, queremos tener estas conversaciones sobre el propósito en la vida, sobre la importancia de trabajar, sobre la importancia de tratar bien a la gente, que son conversaciones que empezamos a tener a lo mejor cuando el hijo está ya en la etapa adolescente, cuando está en estos procesos de individuación. Pero a partir de ahí, ¿qué es crear el vínculo? Pues too late, ¿no? O sea, si toda la vida tu hijo te percibió como una persona distante, alejada, impositiva, donde tú llegabas y siempre le decías, no, es que lo que hay que hacer es esto, lo que hay que hacer, pues evidentemente cuando tratas de compartirte desde ese otro lugar, de establecer ese vínculo, pues va a costar el triple trabajo, ¿no?
Y no solamente eso, o sea, en la adolescencia viene el primer reclamo a toda esa carencia. O sea, la adolescencia es como, no de manera consciente, pero el niño pronto se da cuenta y dice, pues, ¿sabes qué? Yo puta, ya no quiero, ya no te necesito, ya. Y además, o sea, a mayor distancia y a mayor falta de vínculo, yo creo que es más fuerte ese rechazo. Ahora, ¿cómo guías, cómo te acercas, cómo te apegas, cómo puedes tener estas conductas directivas con un hijo adolescente si no construiste el vínculo desde que tenía 4, 5, 3, 8 años, ¿no? O sea, el Eh, vínculo se crea cuando es niño. O sea, antes de que llegue a la adolescencia, ahí se crea el vínculo. todo el tiempo hay posibilidad de crear vínculo. O sea, tú te puedes, o sea, hoy acercar, tu papá hoy se puede acercar contigo, no sé si tu papá vive, pero y si él abre las puertas y empieza a establecer una comunicación, te pregunta cómo estás, empieza, ¿no?, a mostrar interés, va a empezar a haber vínculo, ¿no? O sea, yo creo que el vínculo entre hijos y padres está todo el tiempo ahí en potencia, ¿no? Lo que pasa es que sí hay etapas donde es más complejo. O sea, querer construir el vínculo con un hijo adolescente es mucho más difícil si no hubo una construcción de vínculo previo, ¿no? Eh, entonces, un poco de esto habla Neufeld en este libro, en el de Hold On to Your Kids, que les recomiendo muchísimo a cualquier papá. O sea, de veras, eh, hay audiolibro, lo puedes escuchar en velocidad 1.5, pero, pero bueno, a lo que voy con esto es que ya entrando en este territorio de las expectativas que vamos fincando sobre nuestros hijos a nivel empresarial, a nivel profesional, a nivel de legado, ¿no? Dependiendo de dónde estemos, eh, yo diría dos cosas. El vínculo va a ser fundamental para que entonces sobre eso podamos construir esta transmisión lo más constructiva de valores y de propósito. Y eso entonces, pues yo también he conocido, y seguramente tú has conocido, segundas, terceras generaciones de empresarios extremadamente exitosos que ya no nacieron con ninguna carencia, que hoy son personas extremadamente capaces, admirables, que le chambean durísimo, que son cracks, ¿no? Entonces, la adversidad no es necesariamente la condición o sea, necesaria para que una persona desarrolle habilidades o valores de trabajo, de ética, de profesionalismo, ¿no? Entonces, de repente, los papás que están muy preocupados por eso, yo les diría, preocúpate por crear vínculo. Preocúpate por tener esa vinculación y preocúpate por separar y tú primero, como individuo, tener claro para qué hiciste todas estas cosas. Porque si no te das cuenta que sigues trabajando por tu propia carencia, ¿no? Porque internamente no has resuelto esa herida de lo que no tuviste, pero no te das cuenta que eso ya tiene que migrar a un nuevo nivel de conciencia, que es para qué lo estoy haciendo, cuál es el sentido de tener una compañía, cuál es el sentido de crear valor, que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver con algo que emerge de adentro de tu corazón, de tus entrañas, no de la necesidad de ganar o de crecer 10 millones o 20 millones o 10 veces o 20 veces X, ¿no? Si eso tú no lo tienes claro, entonces va a ser bien difícil que tú le puedas transmitir esos valores a la siguiente generación y vas a pensar que la única manera es reproducir esta herida de escasez porque esa es la única motivación que hoy existe, ¿no? El decir, puta, no quiero vivir escaso, no quiero volver a vivir, no quiero volver a estar en pobreza, entonces, puta, y de repente ves gente que dices, maestro, ya sacaste las cuentas, o sea, si no hacen pendejadas, 3 generaciones van a vivir lo que ya creaste, ¿no? ¿Por qué le tienes tanto miedo a no tener, ¿no? Este, entonces, sí, o sea, no es un tema sencillo y probablemente algunos que los que nos estén escuchando digan, no, no, es que tú no te has dado cuenta, pero yo, pero siempre abierto al debate y tampoco planteo esto como verdades absolutas, ¿eh? O sea, yo creo que, pero vale la pena abrir la discusión, en mi opinión. Oye, y en tu perspectiva, ¿qué tuvo influencia para que te encaminaras inicialmente en la parte empresarial, primero como economista, Ujú. que de repente sí he visto un patrón con ciertos tipos de carreras, más o menos influencia de los padres o de algún círculo, algún tío y demás hacia esa carrera, y cómo eso te empujó al sector restaurantero?
y evidentemente pues a una cadena de eventos pues que te tienen hoy más como un líder de conciencia, más que en esta parte tradicional empresarial. Mm. Mira, yo entré a estudiar economía en el ITAM con dos anhelos, ¿no? El primero era que quería ser presidente. Me gustaba la política, leía un montón, me tocó en mi nacimiento de adolescente, a mis 14 años, me tocó la crisis del 94, cuando había como todo un revuelo político, Carlos Salinas de Gortari, el asesinato Colosio, la evaluación, o sea, como que era algo que estábamos viviendo todos en esta etapa, ¿no? También el nacimiento, del año 2000, que yo entré a la carrera cuando finalmente viene la transición democrática en México y llega Vicente Fox, en fin, todo eso estaba en el aire, ¿no? Entonces había una parte de mí que decía, wow, o sea, qué increíble poder estar ahí, poder servir, ¿no? Y por otro lado, mi padrastro Agustín, pues fue una persona muy exitosa en el sector financiero, es economista, entonces, pues ahí pegué las dos. Yo dije, yo de entrada no quiero, o sea, no quiero vivir con esta sensación de escasez que había visto en mi padre, quiero ser más del bando abundante, y para mí la abundancia en ese momento representaba pues hacer lana, y hacer lana significaba en ese momento tener una carrera que sabía que tenía una proyección económica importante. La parte política la abandoné muy rápido, viendo desde entrada cómo era la política en las elecciones para presidente de la carrera de alumnos, qué risa, porque hoy hay muchos ahí políticos de primera línea que en ese entonces ahí, ya empezaban con sus marranadas desde la escuela, haciendo cosas que decía, esta es la nueva generación de políticos, puta, ya, me rindo antes de entrarle al juego. Pero después viene una serie de circunstancias. Cuando termino la carrera empiezo a dirigir un negocio familiar, un poco o sea, yo creo que mi vida se empezó a dirigir por como circunstancias que me fueron llevando, más que por yo tener claro un camino. Dirigí una empresa familiar de retail, de decoración de inmuebles, a partir de los 24 años hasta más o menos los 28, que la vendemos. Me contratan en un grupo que hace algo similar, y a la par empiezo a construir como un side business los restaurantes. De pronto ese negocio empieza a jalar muy bien, yo ya no estoy cómodo en esa compañía a la que me había movido, y más o menos sí, por ahí del 2010, 2011, decido renunciar y ya dedicarme al 100% en este negocio que había cofundado con mis socios en restaurantes. Y de ahí viene pues, un proceso de mucho crecimiento, también un poco un roller coaster, ¿no? Donde eso me lleva a identificar que habían aspectos de liderazgo como fundadores que no estábamos ejerciendo de manera adecuada. Lo veía en estructuras de middle management que rotaban mucho, entonces pues, creo que tuve la intuición de decir, esto es algo que tiene que ver más con nosotros que con el mercado, con las formas. Entonces, eso nos lleva a mí y a mis socios a desarrollar un programa o a hacer un programa, un entrenamiento en coaching de alto directivo. Y en ese entrenamiento, pues resulta que era un coaching más bien con un enfoque transpersonal, que transpersonal es una corriente psicológica que toca de repente hasta aspectos espirituales, pero aplicaba al tema de negocios. Entonces, de repente, a mí eso me empieza a volar la tapa de los sesos, ¿no? Porque me empiezo a dar cuenta o sea, una de las primeras frases que escuché en ese entrenamiento fue, pues el negocio es un reflejo de tu estado de conciencia. Y yo, puta, dije, ¿para dónde me escondo, no? O sea, porque en ese momento, pues estaba soltero, era súper borracho, era todo el día estabas ahí ¿no? En el relajo y tal, y claro, o sea, mi estado de conciencia está en la luna, ¿no? Y a partir de ese entrenamiento de coaching, se da la oportunidad que el mismo facilitador nos cuenta del trabajo con psicodélicos, en particular la ayahuasca. Te estoy hablando hace 11 años, cuando, o sea, no había un documental, no había, o sea, yo había escuchado la palabra ayahuasca 2 veces en mi vida, y eso me lleva a tener una primera experiencia a la cual yo fui con una intención muy clara. Dije, yo quiero hacerme más rico, yo quiero hacer más lana, quiero ser más creativo, voy a ver cómo esto destapa mis potenciales. Y en esa ceremonia, por un proceso muy profundo interno de autodescubrimiento, me di cuenta que mi naturaleza es ayudar a otros a sanar, lo cual no estaba en mi lista de las 50 o de las 100 cosas que yo hubiera esperado de esa sesión. Y entonces, pues mi vida sí da un giro de manera importante, no inmediato, pero yo empiezo entonces a decir, bueno, a ver qué tengo que hacer con esta nueva información.
y se aparece rápidamente una serie de entrenamientos alrededor de psicología transpersonal, de chamanismo, que de manera intuitiva dije, va por aquí, manteniendo mi chamba, manteniendo los restaurantes, manteniendo todo esto, y empieza todo un proceso pues de estudiar psicología, de estudiar, después me metí al humanismo, después, unos años más adelante, hice este entrenamiento con el doctor Gabor Maté sobre exploración de trauma, y a la par, pues empecé pues, aplicar esto primero en mi empresa, ¿no? O sea, me empecé a dar cuenta que el coaching y todo esto puede funcionar muy bien en el grupo y eventualmente abrir mi práctica hasta que hubo un momento en donde dije, yo ya tengo que cambiar de carrera, ¿no? Tengo que dar este salto al vacío y en 2018-2019 decido dejar la operación de los restaurantes para abrir, pues, digamos, el segundo tercio de mi vida, que es, pues, entonces dedicarme ya a estos procesos. Suena muy fácil, por muchos años de camino, pero bueno, hoy en retrospectiva lo veo y creo que no había manera que no sucediera así, ¿no? Entonces es un poco curioso, ¿no? Cuentas tu historia, a lo mejor otros dicen, wow, qué cañón, todo, pero me imagino que, y conozco un poco tu historia, pero pues también de pronto dices, bueno, pues es que así me tocaba, ¿no? O sea, yo no la dudé, había esto y tenía que hacer esto y de pronto pues eso te lleva un camino, ¿no? Fíjate, yo Eh, siempre digo que en cuanto a las oportunidades, pues tú siempre tomas la mejor decisión que puedes, pero obviamente con la información que tienes a ese momento. Y mm, eventualmente el tiempo dirá si fue o no fue una buena decisión o fue la mejor decisión que podías tomar. Pero al final de cuentas es como mencionas, ¿no? Oye, pues abre una puerta, pues tú decides hasta dónde te vas metiendo y dónde te vas llevando. Yo te quisiera preguntar con la información, obviamente, que hemos ido recopilando y demás, ¿qué influencia tuvo en este camino tu ahora esposa ujú. para que también quisieras hacer un cambio de vida? Porque sí, yo conozco muy bien el negocio restaurantero y cuando es tu negocio core, pues también se presta, como mencionas, ¿no? A fiestas, a un ritmo de vida en cuanto a, pues es complicado de llevarlo, obviamente, en el tiempo. ¿Qué influencia tuvo para también tener este cambio en tu vida? Tuvo mucha influencia porque Paola fue mi maestra en estos inicios, cuando empecé a estudiar psicología transpersonal. Después de un tiempo empezamos una relación y también ella venía trabajando mucho tiempo desde antes ya con estos procesos psicológicos y también con estos procesos de trabajar con expansores de conciencia, con distintos psicodélicos, que para mí también eh, bien utilizadas en un contexto que vale la pena después ahondar mucho en eso, no en este espacio, pero sí vale la pena hacer un muy buen due diligence, sería mi recomendación siempre, cómo, cuándo, dónde, con quién, pero cuando haces este tipo de trabajo de manera adecuada y también en un contexto de trabajo personal, o sea, no es nada más hacer la experiencia y irte a meter ayahuasca o hongos o lo que sea, sino sostenerlo con un proceso de un profundo trabajo personal, de terapias, de coaching, o sea, hay muchas formas, ¿no? Pero que cuando se da esa combinación, creo que algo sucede muy importante, que es que empieza a mostrarse con más claridad lo que es auténtico en ti. O sea, como que las decisiones empiezan a ser un poco más congruentes. Eh, y si hay una relación directa, inversamente proporcional o sea, el trabajo con estas sustancias te llevan a reconectar con tu cuerpo, te llevan a reconectar con tus emociones, te llevan a reconectar con tu esencia. Y eso te empiezas a dar cuenta que es lo opuesto a lo que hace, por ejemplo, el alcohol, ¿no? O sea, el alcohol es un anestésico, el alcohol es un depresor, el alcohol lo que hace es sacarnos. O sea, yo empecé a hacer retrospección y decía, es que claro, las épocas donde más bebía eran las épocas donde estaba más incómodo, eran las épocas donde más me cagaba mi vida, las épocas donde más incómodo me sentía ¿no? ¿Y qué te da el alcohol? Pues te da un espacio, te da una ventana, ¿no? Entre el chupe 2 y el chupe 7 de decir, puta, ya me quité mis estructuras de autojuicio y me quité como mis restricciones y mis miedos y mis tal, y me la paso poca madre, un rato, ¿no? Pero luego al día siguiente, pues es, puta, o sea, no hay manera de sentirte motivado, confiado, alegre cuando estás crudo, no existe, ¿no? Y si alguien me puede mostrar lo contrario, me encantaría escucharlo. Entonces, ¿qué pasa? Que también cuando empiezas en este proceso, no por un dogmatismo de, no, es que si haces ayahuasca nunca más vuelves a hacer alcohol, no. Simplemente, pues empiezas a escuchar más tu cuerpo y dices, ¿qué?
feo se siente, ¿no? Despertarte, estar todo madreado, eh, y, y entonces vino un proceso natural, ¿no? Donde también, pues de repente sí, a ver, este, pues cuando estás en el sector restaurantero, cuando estás en restaurantes, bares y todo esto, pues o te vuelves muy disciplinado, ¿no? En decir, puta, pues yo no veo, o muchos acaban siendo doble A's, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Establecer esa línea entre dónde está el trabajo y dónde, bueno, pues es que me senté con los clientes y me eché 2 o 3 tragos, ¿no? Entonces sí vino, o sea, la influencia, yo diría más bien como en tener en Paola primero un soporte para poder trabajar mucho a mucha profundidad en mis propios procesos de vida y a partir de ahí ir moviendo poco a poco, porque tampoco estos son giros, no es como de un día de otro dejé de tomar y dejé de ver a mis amigos y tal, y ya me volví monje, ¿no? De hecho, yo creo que esos cambios radicales acaban dando bandazos, ¿no? Para mí es más como mover un transatlántico, cabrón, ¿no? O sea, vienes con una inercia y de repente dices, espérame, hay que mover el timón y te das cuenta que quieres ir hacia otro lado y poco a poco las cosas van cambiando, ¿no? Empiezas a cambiar hábitos, empiezas este, a crear estas inercias que son virtuosas desde mi punto de vista, ¿no? Te sientes mejor con tu cuerpo, eres más productivo, eres más claro, eres más creativo, te sientes más fuerte. Entonces, se empiezan a generar, que no digo que durante todo el proceso sean siempre o sea, ciclos virtuosos y continuos. Muchas veces tienes fallbacks y tienes rachas donde no te toleras a ti mismo, donde te la pasas de la fregada, donde hay mucha duda, donde hay mucho miedo, donde hay mucho autojuicio. O sea, no estoy diciendo que todo el tiempo sea así, pero, pero, pero eso me llevó, más que la influencia de que ella me dijera lo que yo tenía que hacer, me llevó a darme cuenta yo dije, es que yo no quiero, o sea, yo no quiero en 10 años decir, puta, es que se llena esta inercia y sigo siendo restaurantero y no me identifico, o sea, ya no resuena conmigo ser restaurantero, ¿no? Yo tengo que abrirme a otras cosas de mi vida. eh, pero esa parte sí es muy dura porque puta, pues nos han enseñado o sea, yo tenía muchos años, o sea, yo de que decidí dejar mi rol a que realmente entregué el puesto, pasaron casi 2 años. Y en esos 2 años, la historia que yo me contaba en mi cabeza era, ¿y de qué voy a vivir? ¿Quién me va a contratar mañana cuando llevo 12 años siendo restaurantero? ¿No? Porque o sea, ¿qué credibilidad voy a tener para hacer cualquier otra cosa que no sea esto? Y obviamente yo decía que o sea, no me voy a salir de mi propia empresa para contratarme en la empresa enfrente. O sea, yo no tenía para nada ese plan. Eh, y creo que, em, y es sorprendente porque esos miedos es ver, o sea, es como estar parado en una mansión, pero o sea, o vivir en una mansión, pero estar parado en una esquinita, ¿no? Viendo un espacio de 2 metros cuadrados y creer que esa es tu realidad y creer que esa es tu vida. Pero, pero bueno, mi consejo también es hacer las cosas, hacer estas transiciones tan profundas de vida con inteligencia y con una buena planeación. Porque también he conocido gente que tiene estos llamados y de pronto mandan toda la fregada y se quieren dedicar a lo que sea que no. Eh, y a veces la realidad económica o la realidad circunstancial te alcanza muy rápido, ¿no? Entonces, también es como, ok, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Y muchas veces yo digo, empieza. Para mí el entrenamiento más valioso como terapeuta, como coach, fue cuando empecé a trabajar con la gente que trabajaba para mí. Y ahí, pues, yo decía, bueno, pues a ver, los voy a sentar y voy a hacer una dinámica de 40 personas y los voy a poner a meditar y después vamos a hablar de conciencia y tal, y vamos a hacer conversaciones y eso me dio mucho entrenamiento y le generó mucho valor también a mi empresa, ¿no? Eh, entonces, a veces sí podemos ir integrando, ¿no? Las diferentes facetas de nosotros mismos aún en el espacio, aunque hoy, oye, me encantaría el día de mañana yo tener mi empresa o mi consultoría y tal, pero hoy soy Godín, pues empieza a ver ese godinato como un campo de entrenamiento de tus habilidades de liderazgo, de tus habilidades de comunicación, de cómo manejas tus conflictos, qué oportunidades ves en el mercado. Y empieza si le cambias ese foco, ya estás en ese camino de integración, que el día de mañana, pues a lo mejor ya tenías la empresa andando, ¿no? O ya tenías el proyecto mucho más maduro, ¿no?
porque mucha gente creo que lo que pasa es que a partir de la incomodidad de que no me gusta ser godín, ¿no? Porque tengo una idea aspiracional de que ser empresario, ser emprendedor está más chido, este, utilizo esta idea para huir de mi incomodidad, para huir de este espacio que ya no me gusta. Y ahí yo creo que las probabilidades de que realmente puedas construir algo valioso no son muy altas, porque tú lo has visto y muchos de tus invitados también. Emprender también te va a presentar un montón de incomodidades, te va a presentar un montón de retos. ¿Y ahora dónde vas a huir? ¿No? Entonces yo creo que es un cambio de perspectiva y, y otra vez, o sea, tener clara tu intencionalidad, el para qué lo quieres hacer, antes de si el vehículo es ser director de una empresa o ser empleado en otra o ser tu propio jefe y emprender, ¿no? Oye, y No sé cuando si estás... respondí o ya me fui por las ramas, cañón. No, sí, sí, de hecho te iba a preguntar, ¿qué tanto cuando empiezas a ser más consciente? Yo recientemente estuve en un podcast, ahora al revés, yo como invitado y hablaban de estos niveles de conciencia. ¿Qué tanto cuando llegas a un cierto nivel de conciencia podrías darte cuenta de tener esta sensación, porque yo la he tenido, de que estás desperdiciando tu vida y que a veces por Ujú. eso viene este volantazo rápido de decir, a ver, y después yo lo atribuyo, o sea, yo soy realmente joven, me veo más acabado de lo que estoy, pero tengo muchos amigos alrededor de los 40 50 años que empiezan a pasar algunos en esta crisis, a veces de los 40 donde te das cuenta que posiblemente 40 30 años de tu vida estuviste haciendo cosas que no resonaban contigo porque lo hacías con los motivadores inadecuados y cuando llega ese momento, pues obviamente hay depresión, hay una sensación de desperdiciar y también hay una sensación de dar el volantazo rápido para volver, para volver a ser feliz o para realmente buscar ser feliz o ser pleno, con todas esas cosas que dejaste de hacer. ¿Tú cómo trabajas cuando la persona tiene la sensación de que está desperdiciando su vida? Es, es, es una buenísima pregunta porque yo creo que todos pasamos por ese momento, ¿no? Esta famosa crisis de media vida, eh, que también puede ser la gran oportunidad de la media vida, ¿no? Depende cómo la veas. Ya sé que es un súper cliché, ¿no? Decir que las crisis son oportunidades. Entonces, yo odio un poco los clichés, pero a veces tienen algo de cierto, ¿no? Para mí eh, o sea, creo que lo que sucede es que cuando, lo que hablaba un poquito antes, cuando tu motivación viene de una carencia, ¿no? O de una creencia que no es auténtica contigo, ¿no? A mí me dijeron que tenía que ser abogado, cabrón, y yo me la compré y me volví el plus ultra y ahora soy el socio de no sé qué pinche despacho porque también mi abuelo y mi bisabuelo y el tatarabuelo y todos eran abogados, y entonces era lo que me tocaba. Y de repente llegas a este punto y sucede algo curioso normalmente en esta crisis de media vida que es de pronto decir, había un checklist imaginario de lo que me iba a dar la felicidad y ya casi lo lleno. Y entre más se me acerco a llenarlo, más infeliz me siento. ¡Pum! Dices, no mames, aquí hay una mala broma en todo esto. Eh, y entonces viene esta incomodidad que emerge de adentro, de decir, puta, ¿qué está pasando? Ya tengo la casa en Valle, ya tengo en Valle los Chilangos, ¿no? Tapalpa, ¿no? No sé cuál sería el equivalente en Guadalajara, ¿no? Pero ya tengo la casa de fin de semana, ya tengo el negocio, ya tengo la casa, los dos coches, el hijo, el Labradoodle, que ahora está de moda, pero hay una sensación profunda de vacío, hay una sensación profunda de falta de sentido. Eh, y, y entonces viene esta incomodidad. Entonces, ¿qué es lo que normalmente sucede con esa incomodidad? En el 70% de los casos es huir de ella. ¿Cómo huimos de ella? Lo que tú dices, el volantazo. A la chingada. Cambio de esposa, de trabajo, de ciudad, de todo. Porque pareciera que eso es como, ¿no? Voy a volver a comprarme un segundo boleto hacia mis 20, ¿no? El típico cliché del cuarentón que anda en tu coche deportivo con una güera de 20 años, ¿no? Este, y, o, me, me meto con más profundidad a las conductas que me llevan a desconectarme, ¿no? Trabajar, trabajar en exceso, o sea, cuando estas personas que realmente ya tienen un problema
workaholism, ¿no? De adicción al trabajo, o sea, de que están en fin de semana, en vacaciones y no se pegan del teléfono porque, ¿no? Y con el pretexto estoy trabajando. El alcoholismo, ¿no? El abuso de sustancias, el abuso de marihuana, de otras cosas. Este, eh, o cualquier otra conducta que tiene esta misma característica de generar como una satisfacción o un placer muy temporal, ¿no? Pues el golf, puede ser las apuestas, pues hay un montón de adicciones ahí, o potencialmente adicciones, este, que me dan estos espacios donde yo me desconecto de esta incomodidad, me desconecto de esta sensación muy profunda de decir, puta, estoy echando a perder mi vida, ¿no? Y lo trágico es que ante la incomodidad que emerge, la persona huye de la incomodidad, generalmente su vida acaba de una manera bastante miserable. Pueden ser muy ricos, pero normalmente acaban con relaciones rotas, con familias distantes, con estados de salud deplorables, con enfermedades degenerativas, en fin, ¿no? Porque, porque en el fondo, pues no atendiste realmente la fuente del problema, ¿no? El otro camino es utilizar esta incomodidad y verla con mucha curiosidad y verla como un proceso, ¿no? Y aquí creo que la prisa es un mal consejero, porque a veces tengo la realización y estamos entrenados a decir, pues entonces ya te diste cuenta, pues ahora le toma decisiones, cambia, mueve, ¿no? Eh, pero a veces eso nos lleva a conductas más de huir de la incomodidad que de realmente comprenderla. Entonces ahí mi sugerencia es eh, primero ser muy compasivos con nosotros mismos. No tomamos malas decisiones en nuestras vidas, tomamos decisiones que nos va tocando tomar. Y a veces nos lleva a resultados que no era lo que necesariamente deseábamos, pero también un enorme regalo en esos malos momentos, en esas malas conclusiones o en esos malos resultados, que a veces son lo que nos llevan a cuestionarnos y a replantearnos desde un lugar muy profundo lo que queremos. Y yo creo que el camino es voltear hacia adentro, voltear a reconocer de dónde viene esta incomodidad, empezarla a trabajar y a empezar a establecer líneas, ¿no? Que para mí, yo las he nombrado decisiones de transformación, que en mi opinión hay 4 tipos de este tipo de decisiones, que son decisiones de transformación que no van a ser inmediatas, que nos van a tomar tiempo. La primera tiene que ver con renuncias, o sea, ¿qué quito en mi vida? ¿De qué círculos me alejo? ¿De qué sustancias me alejo? ¿De qué hábitos? ¿No? O sea, eh, a veces me toca dejar de fumar, a veces me toca dejar de ponerme pedo 3 días a la semana. A veces me toca alejarme de ciertos grupos de personas que ya me di cuenta que solamente me traen eh, temas nocivos. Entonces, bueno, renuncias, eh, hábitos, que renuncias es algo que le quitas a tu vida, pero dejas un espacio. Porque a veces queremos meter hábitos, pero sin renuncias. Entonces, a veces es muy difícil. Sí, puta, quiero meter un hábito de ejercicio, pero no quiero renunciar a fumar y ponerme pedo 3 veces a la semana. Pues va a ser muy complicado que ese hábito cuaje si no has renunciado, ¿no? Eh, Hábitos que hábitos no tienen una finalidad per se, son líneas de práctica que te van a permitir sostener un estado de conciencia, ¿no? Puede ser meditación, puede ser journaling, puede ser terapia, puede ser hacer ejercicio, puede ser, hay miles de cosas. Hoy en día el menú es interminable. Luego hay proyectos, como decisiones de transformación, proyectos. A lo mejor toda tu vida quisiste ser arquitecto, ¿no? Y eso es, o sea, cuando escuchas la arquitectura se te pone la piel chinita, pero pues eres actuario, ¿no? Pues a lo mejor tu proyecto es ponte a estudiar arquitectura, haz una carrera en línea, o escribe un libro, o aprende a tocar la guitarra, o desarrolla el modelo de negocio de tu emprendimiento que llevas soñando con él 10 años, pero no te animas porque estás muy cómodo en tu posición Godín, ¿no? Pero el proyecto sí tiene, o sea, a diferencia de un hábito, el proyecto sí tiene una finalidad específica, ¿no? Desarrollar algo que le va a sumar a tu vida. Y la cuarta decisión de transformación tiene que ver con relaciones, con vínculos. Cuando he acompañado a personas a hacer estas experiencias de introspección profundas, a veces con sustancias psicodélicas, generalmente cuando salen con estas nuevas tareas de hacia dónde tienen que poner su atención, caen en una de estas 4. Lo que tengo que dejar de hacer, lo que tengo que empezar a alimentar, lo que tengo que construir y las personas con las que tengo que fortalecer mis relaciones, las personas importantes que quizás me he alejado, ¿no? A veces son parejas, a veces son hijos, a veces son padres, a veces son hermanos, a veces son amigos, ¿no?
Entonces también hay una decisión de transformación bien interesante cuando reconocemos el valor de ciertas personas y hacemos la chamba de acercarnos y volver a fortalecer esa relación, ¿no? Eh, en, eh, en mi experiencia, cuando trabajamos, y una decisión de transformación no es de un día para otro, a veces nos puede tomar, son ciclos que a veces nos toman meses o años en consolidar. Eh, o sea, para mí hay una falacia, ¿no? Cuando te dicen, no, es que un hábito lo construyes en 21 días o en 3 meses, o no, hay mucha literatura al respecto. Pues quién sabe, hay personas que, a mí, por ejemplo, hábito de hacer ejercicio, todos los días lo tengo que seguir trabajando y sé que si aflojo tantito, luego se me va, ¿no? Em, y un proyecto, un negocio, un emprendimiento, pues no es un tema que va, o sea, no es ya abrir mi empresa. Ya abriste tu empresa, ya empezó, ¿no? Ahora sosténla, ahora hazla exitosa, ahora hazla sostenible, ¿no? Una relación no es, pues le hablé a mi mamá y le dije, ay, que me echamos un café, o sea, está bien, es un buen inicio, pero ¿cómo vas a construir ese vínculo? O sea, normalmente son procesos que toman mucho tiempo, pero que llevan un gran regalo. Y el regalo es que cuando consolidas una relación de una decisión de transformación, va a emerger una nueva versión de ti. Y esa nueva versión de ti va a ser una versión bastante más virtuosa, se va a acercar más. Va a haber una incomodidad que se va a poder mover y vas a poder de alguna manera como aligerar un poquito ese peso, porque estas decisiones sí nos acercan gradualmente a un camino más congruente, que para mí esa es la manera de enfrentar la crisis de media vida. Decir, a ver, ya, paremos de hacer lo que el mundo esperaba de nosotros, de querer impresionar a nuestros cuates de la prepa, de medirte con el vecino a ver quién tiene la camioneta más grande, y empieza a hacer las cosas que resuenan contigo, ¿no? Y, 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 y creo que a mí me pasó esto después de los 40. Entonces también creo que tú tienes menos de 40. No te preocupes, va a llegar ese punto en donde te empiezas a dar cuenta de la paradoja de la prisa, ¿no? Que luego a mayor prisa con ciertas cosas en la vida, los resultados como que parece que se alejan, ¿no? Y se ven más distantes, se ven más complejos, se ven más difíciles. Y ahí creo que una cosa que solamente el tiempo te lo da, que es de repente decir, ah, voy a dejar de tener prisa, ¿no? A lo mejor este año no voy a lograr los 40 objetivos que me he planteado y todos mis KPIs y la fregada, pero si avanzo en 10 de ellos y soy consistente y, ¿no? Ahorita lo platicábamos, ¿no? Si hubieras sabido en el capítulo 1 de tu podcast la chamba que esto ha representado, pues a lo mejor hubieras abandonado en el tercer podcast como la mayoría, pero, pero cuando se te olvida ese tema y lo estás haciendo porque esto te llena, porque esto construye sobre lo que quieres hacer, pues de repente volteas y dices, wow, ya pasaron, no sé, dos años, cacho, y, y, y las sensaciones, ya hay una nueva versión de mí que está emergiendo a partir de este proyecto, ¿no? Eh, y lo maravilloso desde mi punto de vista de la condición humana es que todo el tiempo podemos estar en estos procesos de muerte-renacimiento, de dejar de morir partes de nosotros y permitir otras partes que vayan emergiendo, ¿no? Entonces es como estos sistemas operativos, ¿no? ¿Por qué te tienes que quedar en el 1.0 de Alberto o de Juan o de Pedro? O sea, piensa cómo se vería la versión 2.0, la 3.0, la 7.0. Y no tienes que pensar en la 7.0, tienes que pensar en la 2.0. Y la 2.0 te va a marcar con mucha claridad. Pues ahorita tienes que trabajar en tu cuerpo, o tienes que trabajar en tus emociones, o tienes que trabajar en tus relaciones, o tienes que trabajar en tu expansión profesional en este ámbito. Pero ahí sí creo que es una exploración muy, muy subjetiva, muy personal. Eh, pero sí, mi mensaje con todo esto es, observa la incomodidad, quédate en la incomodidad y explórala con curiosidad, porque si sales corriendo, se va a hacer más grande y, y eso a la larga te va a acabar alcanzando. Fíjate, yo lo vi más desde un ángulo de vivir el momento presente. Ujú, O sea, que yo era de las personas que están haciendo una cosa ahorita y está pensando en 20 hoy ujú. mismo y otras 20 mañana. Y obviamente eso no te deja sacar la mejor versión que puedas ser de ti. Entonces creo que esa ha sido una condicional que he visto en muchos de los invitados que obviamente han tenido este proceso
de evolución y de conciencia, donde siempre la recomendación es esa, es buscar vivir el momento presente para que te puedas Sí, hacer las preguntas adecuadas, si eso que estás haciendo realmente te llena o si realmente no. O sea, si no eres capaz de vivir el momento presente en la tarea que estás haciendo, en tu trabajo, con tu familia, pues posiblemente hay cosas que no has trabajado. 100%. Y creo que le das el clavo. Es que este ejercicio de poder reconocer la incomodidad, observarla, ¿no? No la puedes hacer si tu cabeza está pensando en que estás preocupadísimo porque en 20 años tus hijos van a ir a la universidad, y entonces narrativas. De hecho, muchas preocupaciones son vehículos para salirnos de la incomodidad. O sea, suena un poco paradójico, ¿no? Porque decías, ¿cómo va a salir de la incomodidad con un pensamiento que me trae preocupación? Pues sí, a veces somos adictos a estos pensamientos, eh, que nos llevan a este estado de conciencia de angustia o de ansiedad, ¿no? Porque eso nos está sacando de otro estado que es, pues, esa incomodidad de repente decir, "Espérame, y hoy, ¿no? ¿Cómo estás tú con tu cuerpo, con tus emociones, con tus relaciones, con tus hábitos, ¿no?" Eh, yo estoy convencido de que la palabra conciencia podría tener un sinónimo que es presencia. O sea, si realmente haces presencia, y cuando digo hacer presencia es lo que haces en estas entrevistas. O sea, si tú estás ahorita multitaskeando, viendo WhatsApp, tal, no puedes seguir la conversación y hacer las preguntas que estás haciendo para conducirla, porque tu cabeza está en otro lado o tu mente está en otro lado. Esto es un ejercicio de meditación, de mindfulness, ¿no? De atención plena a la interacción que estamos teniendo. Y probablemente haya un byproduct de haber hecho estos casi 100 capítulos, en que has desarrollado una práctica de atención plena a través de entrevistar a tus participantes, ¿no? Y eso, si eso lo podemos traducir de pronto a momentos durante el día, hay gente que le gusta meditar, hay gente que le gusta hacer yoga, hay gente que le gusta hacer ejercicio, pero más allá de la actividad para ejercitarme, es si durante esa actividad yo puedo realmente observar, primero, dónde están mis pensamientos, ¿no? ¿Qué estoy pensando? O sea, ponerme como este observador del que piensa, eh, y por un momento detener y cuestionar por qué estoy pensando en eso, para qué estoy pensando en eso. Si en ese momento puedo identificar cómo está mi cuerpo, qué sensaciones físicas estoy teniendo. Hay veces que nos despertamos y estamos como tensos, atorados. Hay una parte del cuerpo que se siente, eh, pues sí, o como con un vacío, como con un dolor, o como con una punzación. Y simplemente observarlo y decir, mi cuerpo se siente o acelerado, ¿no? A veces volteas y te estás moviendo la pierna o estás moviendo las manos, porque estás como en, tu estado físico está en un punto de incomodidad. O al revés, ¿no? Hay veces que dices, puta, me observo y me observo muy tranquilo. Y luego eso, ¿cómo eso se traduce en emociones? ¿No? Eh, por ahí leía un libro que decía que había como 5 emociones primarias, como los colores primarias, ¿no? Que es tristeza, miedo, ira, alegría y impulsos sexuales. Esa era la propuesta que hacía este autor. Pero que cada una de esas emociones eh, nos estaba mostrando algo, ¿no? O sea, la tristeza nos estaba mostrando algo que quizás tendríamos que soltar o dejar ir, el miedo algo que en lo que tenemos que poner atención, la ira en algo que tenemos que poner límites, la alegría en un estado de autorreconocimiento y el impulso sexual quizás más hacia una parte de la necesidad de crear algo, no tanto en una parte más eh, sexual como la conocemos, ¿no? Em, y, y, y que normalmente somos muy malos gestionando esas emociones. ¿Qué hacemos con la emoción? O la reprimimos o la proyectamos, ¿no? Es que estoy enojadísimo porque, ¿no? Porque el peje, no sé qué, o porque mi hijo se despertó tarde, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, cuando hacemos estas proyecciones, cuando reprimimos o cuando nos la quedamos y se empiezan a reciclar, ¿no? Iba saliendo de la casa y mi esposa me gritó de afuera del coche que, puta, que es que siempre te vas cuando te... ¿no?
Y entonces yo me quedo atorado en esa emoción de, a lo mejor de enojo, de miedo, y le estoy dando vueltas. Y ya me quedé 4 horas en el día imaginándome todo lo que le pude haber respondido, no respondido y tal, tal. Lo único que estoy haciendo es como alimentar, ¿no? Ese proceso, pero no estoy realmente explorando qué me está pasando adentro. Entonces, el estado de presencia para mí se logra no cuando estás en un estado meditativo y de paz y contemplación. Es cuando eres capaz de observarte y decir, wow, eso me triggerió, eso me generó una reacción y estoy encabronado y estoy pensando que, puta, que le voy a contestar esto y tal, tal, pero puedo observarme teniendo esos pensamientos, teniendo esas emociones, observando el estado físico de mi cuerpo. Y otra vez, como lo decíamos hace ratito, en el momento en que eres capaz de darte cuenta que eso es algo que está pasando adentro de ti, ya vas al 80% de la solución. Porque entonces en ese momento puedes decir, bueno, a ver, ya, ya lo estás viendo, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? Que eso es lo que normalmente se le conoce como discernimiento. Ya dejas de reaccionar, ya observas que todo eso está pasando y dices, bueno, pero ¿qué tienes que hacer con eso? ¿No? Y en ese momento entonces se abren todas las posibilidades y entonces puedes decir, pues voy a parar, voy a dar 2 vueltas a la cuadra, voy a respirar, voy a regresar, me voy a enfocar en lo que tengo que hacer, ¿no? Sí, O que le es voy a donde dar, realmente, ¿no? O sea, donde realmente podemos pasar a tomar mejores decisiones porque estamos siendo conscientes y no solo estamos reaccionando. es que si te fijas, tú quieres construir una vida en los mejores términos, pues empieza por tomar buenas decisiones en las pequeñísimas cosas de todos los días. Pero ¿cómo vas a tomar buenas decisiones si tu decisión la está tomando tu inconsciente a través de tus reacciones? ¿No? ¿Con base en qué? Con base en tus experiencias pasadas, en tus traumas, en tus miedos, en tus inseguridades, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues sí, pues se vuelve esto una paradoja, porque hay una parte de ti, hay una parte de tu mente consciente, de tu ego, que dice, yo quiero bajar de peso, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero puta, tener energía y hacer mi business plan, pero cuando me siento, puta, me distraigo y me paro y me sirvo un plato de papas, ¿no? O sea, ¿por qué hay esa disonancia dentro de nosotros? Y, y, y eso es porque hay un juego entre nuestros impulsos inconscientes y nuestras necesidades de la mente consciente. Entonces, ¿cómo vamos a poder de alguna manera alinear estas dos fuerzas si vamos ejerciendo este músculo de observarnos? Decir, wow, ¿no? Estoy sintiendo un craving por papitas, ¿no? Bueno, ya decido si elijo pararme a servirme las papitas o no, pero, pero si no soy capaz de observar eso, entonces empieza a construir un ciclo que es muy peligroso, que es me doy cuenta que no puedo, ¿no? Me doy cuenta que no puedo y como no puedo, entonces empieza a consolidar la creencia que no puedo. Y entonces, pues ya no me saco yo mismo de esa historia, porque ya cada 1 de enero me he propuesto que voy a bajar de peso, y aquí creo que hay una trampa que vale la pena mencionar, que es, creemos que es un tema de fuerza de voluntad y capacidades. Creemos que lo que nos va a transformar es nuestra fuerza de voluntad, nuestra disciplina. Y creo que más bien la primera disciplina que tenemos que ejercer para que todas las demás se puedan desarrollar es la disciplina de la autoobservación. Poder decir, mira, me está pasando esto. Y, y no darnos de latigazos y de culpa y de autojuicio el día que sí te ganó y te paraste y te comiste unas papas. Ok, esta vez, como si fuera un marcador, ¿no? Mente consciente 0 y inconsciente 1, ok. Pero mañana vuelvo a jugar, es un juego infinito, ¿no? Y hoy sí me paré a hacer ejercicio y sí me pedí una ensalada en vez de una hamburguesa, pues, mente consciente 1, inconsciente 1, ya voy empatado. Tampoco vas a ganar todas, ¿no? Ojalá, pero si ganaras todas ya serías monje budista, estarías en un monasterio. Entonces, sirve verlo como un juego también. O sea, sirve verlo como un juego, no entender la conciencia como algo solemne y serio al que solamente pueden acceder las mentes iluminadas. Es un juego todos los días. ¿Quién gana? ¿No? Tu deseo auténtico o tus impulsos inconscientes. ¿No? Y trabajar en ti y autoobservarte, ir a terapia, hacer meditación, hacer lo que sea, planes medicinales, si es algo que te llama, te van a permitir reconocer la naturaleza de esa fuerza inconsciente, poderla observar con más claridad. Ya sé que aquí se está apareciendo mi necesidad de ser visto, mi necesidad de reconocimiento. Ok, ahí está.
¿no? Ya después elijo qué hago con eso, ¿no? Y que Y mucho de vamos, esto, ¿cómo? te decía que Perdón. mucho de esto tiene que ver con esta conversación interna de las historias que nos contamos a nosotros mismos y también cómo esto lo fundamentamos en nuestra identidad. O sea, si es mi identidad de no puedo, soy gordo y no puedo cambiar esta situación, o soy Godín porque no estoy preparado, porque no nací en X familia, o sea, nos vamos creando una realidad que al final nada más es para nosotros y eso termina consolidando las acciones que vamos a tomar en el futuro. 100%. Y yo creo que por eso, para mí, o sea, simplemente sembrar la idea de que todo lo que hoy te define es temporal, es una máscara temporal, eh, y que, y que el darte cuenta de la falsedad de ciertas creencias, ¿no? Por, o sea, o que normalmente las creencias son el reflejo de tus experiencias pasadas, pero no tienen nada que ver con tu presente, y mucho menos con tu futuro. Por lo tanto, eh, el reconocerlas y el poder cuestionarlas, ¿no? Hay un método bien padre de una chava que se llama Byron Katie, que se llama The Work, que básicamente te dice, hay 4 preguntas que te tienes que hacer cuando identificas una creencia, ¿no? Y te dice, ¿esa creencia es cierta? ¿No? Y la segunda pregunta es, ¿esa creencia es verdaderamente cierta? Entonces tú dices, no sé, soy una persona indisciplinada. ¿La creencia es cierta? Pues normalmente dices sí. ¿La creencia es verdaderamente cierta? Pues no, que, pues hago esto y en esto sí soy disciplinado. O sea, como que te lleva entonces a confrontar esa, esa misma creencia y a darte cuenta que hay evidencia de que no siempre se sostiene, ¿no? Y después, y después te lleva a explorar emocionalmente cómo se siente esa creencia, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando dices que es una persona disciplinada? Entonces ya empiezas a sentir, puta, me siento desempoderado, me siento débil, me siento triste, ¿no? Ok, ¿cómo te sentirías si esa creencia fuera la opuesta o no existiera? Puta, me sentiría liberado. Entonces, con 4 preguntas puedes hacer una exploración que te permita de pronto darte cuenta que uno, que la mayoría, yo diría el 100% de nuestras creencias son relativas, son subjetivas, no son absolutas. Y después a reconocer que puede haber una transformación a través de reconocer cómo nos haríamos sentir si pudiera cambiar esa creencia. Y de pronto te das cuenta que eso tiene un impacto profundamente liberador en abrirte a las posibilidades, ¿no? A decir, bueno, entonces sí puedo tener un punto de partida distinto para mi proceso de cambio a que si quiero cambiar a partir de una creencia que me dice que no voy a cambiar, ¿no? O sea, ahí caigo como en un catch-22, ¿no? En estas paradojas, como en estos círculos que no te permiten salir, ¿no? Y que incluso lo que va a hacer es que se va a reafirmar, porque entonces a la primera evidencia de todos los hombres son malos, ¿no? Pues entonces ya construí esa creencia y entonces pues regreso a la misma creencia de todos los hombres son malos, porque, no sé, cualquier creencia que Sí. te limite en tu experiencia de vida, ¿no? Oye, José, me gustaría preguntarte, estamos llegando al final de la charla, a lo largo de todos estos años, usualmente de trayectoria no solo profesional, sino de vida, para ti, ¿cuál ha sido la lección principal que te ha ayudado a convertirte en la persona que eres hoy? Pregunta, güey. Yo creo que la lección, y más bien creo que es un entendimiento, pero no es un entendimiento por haberlo leído, sino porque como que algo hace clic dentro de ti, como una realización más bien. Ha sido que 2 cosas. La primera es que como te decían, yo no creo que haya buenas decisiones y malas decisiones. Hay resultados que nos gustan más que otros, las decisiones que vamos tomando. Pero si tú haces un zoom out y un zoom in a los mejores momentos de tu vida y a los peores momentos de tu vida, eh, casi siempre te das cuenta que hay una gran paradoja. A veces el peor momento de tu vida, si haces zoom out, ese se convierte quizás en el inicio de tu gran transformación, de tu proceso de cambio, de una realización muy profunda, ¿no? De una gran joya. Y a veces en el momento donde estaba todo perfecto y donde te sentías Juan Camaney, pues a veces ahí es justo el momento en donde este,
pues te apegas a lo mejor a esta idea de tu identidad o justo o haces algo que es un exceso de confianza o no, y de repente empieza un proceso de caída, ¿no? Lo cual también nos lleva a un principio, que que para mí es universal, o sea, es parte de la totalidad de lo que es el mundo, que es que todo lleva ritmos y que a veces tenemos periodos y procesos y momentos de vida donde somos muy expansivos, donde literalmente pareciera que la energía va, ¿no?, hacia afuera y donde todo nos sale y donde somos muy creativos y tenemos la capacidad de ejecutar y tenemos la capacidad de manifestar y de repente vemos que estamos creando, estamos haciendo eh, y nos sentimos en ese estado, ¿no? Expandidos, fuertes, con posibilidades. Pero después vienen las contracciones, como una respiración, ¿no? Y esos momentos también, generalmente la mente del ego las juzga como, puta, qué horror, güey, ¿no? Se está contrayendo el negocio, las ventas van para abajo, no me siento tan claro, estoy confundido, tengo dudas, tengo miedo, no, este, ya no sé para dónde voy a ir y tal, ¿no? Eh, y generalmente hay un ritmo, ¿no? Y para mí una de las cosas que más me han servido en los últimos años es comprender que hay una enorme virtud en las dos. Cuando hay obviamente la expansión, pues es padrísimo y toca crear y toca hacer y toca ejecutar y toca expandir. Pero cuando hay estos momentos de contracción también son bien valiosos, porque nos llevan a estos lugares de reconectar con una nueva versión de la incomodidad, porque esta incomodidad que te mencionaba antes nunca se termina de ir del todo, ¿no? Y eso te lleva a explorar, entonces, ¿ahora dónde tengo que moverme? ¿Para qué tengo que crear? ¿Para qué tengo, cómo me tengo que reinventar? ¿No? ¿Qué cosas ya empezaron a ser como mi zona de confort, ¿no? De estos nuevos proyectos de antes, que ya hoy se convirtieron en mi modus operandi cómodo, y que de pronto pues llevan estos procesos de los que se habla mucho en negocios y en procesos de vida de reinvención, ¿no? Todo el mundo habla, no, te tienes que reinventar y tal. Bueno, pero no te vas a reinventar cuando estás expandiéndote, ¿no? Ahí todo te está saliendo bien. Pero el problema es que luego te contraes y entras en pánico. Y dices, no, espérame, esto no estaba en mi plan. ¿Cómo es posible si el año pasado dice A, B, C, que ahorita empieza a haber esta contracción? No hace sentido. Entonces perdemos la oportunidad de reinventarnos con esas contracciones. Entonces, para mí es este, quitarle los absolutos a la vida, quitarle los absolutos de buen momento, mal momento, buena decisión, mala decisión. Simplemente es cada una tiene sus grandes aprendizajes y aprender a reconocer estos ciclos y aprender a reconocer estos ritmos de la vida. Y que cuando hay una contracción, aprender a estar cómodos en la incomodidad, aprender a decir, ok, ¿qué me está mostrando esto? Y otra vez ir hacia adentro. La confusión, que es de las cosas más como que más repulsión generan. Tú le dices a alguien, estoy confundido, te dicen, no, ¿cómo? No, tienes que tener claro dónde vas. Te quieren sacar todo el mundo te quiere sacar la confusión muy rápido. La confusión es una gestación. O sea, la confusión es que algo adentro de ti está formando muy poderoso, que hoy todavía no tiene forma y que te lleva a veces a decir, puta, es que aquí hay contradicciones que no estoy pudiendo ver, que no estoy pudiendo resolver y tal, ¿no? Caminos, decisiones, opciones. Y como queremos salir demasiado rápido, a veces la cagamos ahí. Entonces, a diferencia de lo que normalmente la gente dice, es también aprender a valorar la confusión y decir, estoy confundido, está bien. Eventualmente me voy a mover de esa confusión y va a aparecer algo con mucha claridad. Pero, pero de alguna manera dejarle estar, ¿no? Y voltear hacia adentro y decir, wow, ok, y si esta confusión tuviera forma, si esta confusión me quisiera decir algo, ¿qué me está queriendo decir? ¿No? Y dejar de sentirnos mal o dejar de juzgarnos porque, no sé, porque no lo tenemos clara, ¿no? Yo creo que esas dos. Ya, no sé si son dos o tres o cuatro. Sí, creo que donde nos damos cuenta que la incomodidad viene que tenemos que hacer un cambio. O sea, si no existiera una incomodidad, como dices, ¿no? Si no está roto, no lo arregles. Si todo está funcionando conforme a lo que en ese momento era tu objetivo o tus objetivos, déjalo ser. Pero en el momento Claro, donde las cosas ya no están funcionando, ya te estás sintiendo incómodo, pues es el momento de replantear lo que estás haciendo. Creo que ese ejercicio, más que huir de la incomodidad, creo que es evaluar dónde llega y ya sentarte y decir, a ver, me voy a sentar a analizar y qué estoy haciendo para volverle a dar la vuelta a esto que posiblemente ya no está yendo a ningún lado.
Y entenderlo como un ciclo. O sea, o sea, si de repente entras en este ciclo de contracción, de incomodidad, de confusión, no, no hay nada malo en ti. No, no es que estés haciendo nada mal. Así es la naturaleza del universo. Expansión y contracción. Estás en una contracción. Te toca reflexionar, te toca ir hacia adentro, te toca curiosear profundamente sobre lo que está mostrando esta incomodidad, para que entonces utilices todos esos inputs en ese proceso de cambio que va a venir después. El problema es decir, puta, es que cómo, ¿no? Entonces empiezas con el autojuicio, pero entonces eso le quita ese gran valor a la contracción y a la incomodidad, ¿no? Eso sería como mi visión al respecto. Oye, José, pues te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio. Realmente yo también, oye, yo lo tomé como una consulta personal, porque creo que realmente esto sí nos termina quejando a todos. Digo, entiendo totalmente lo que hablaba hace un mes más o menos con Hugo de Remind y de los talleres que van montando. Creo que es muy importante, no solo si eres empresario, sino realmente todas las personas tenemos que volver a un estado de conciencia. Y como mencionas, es un ciclo donde no siempre va a estar bien, pero cuando no esté tan bien como nos gustaría, como estamos acostumbrados, es porque es la oportunidad de reinventarnos. 100% y yo creo que hay un factor en todos estos procesos que es la posibilidad de comunicarlo, de hablarlo. Y a veces ahí es donde creo que parte de lo que más nos duele como sociedad, y particularmente hombres, y particularmente empresarios, y particularmente en crisis de mediana edad, es que tenemos muy pocos lugares seguros para poder establecer estos diálogos constructivos que permitan acomodar un poquito estas cosas y avanzar. Eh, que puede ser con un coach, que puede ser con un terapeuta, pero que también a veces el hacerlo a nivel colectivo tiene una riqueza profundísima. Entonces, yo creé mastermind con Hugo justo con la intención de que ese sea el centro del propósito de este espacio, más allá de que si después se pueden crear relaciones de negocio, o más allá si después se vuelve un club que también, o sea, yo también digo, puta, ¿por qué todos los espacios de unión pues sí, de contención tienen que acabar en una comida donde todo el mundo se ponga pedo, ¿no? ¿Por qué no de esos espacios también crear otro tipo de experiencias y otros espacios que sean mucho más significativos a nivel de su conexión? Y con esto no quiero decir que tengan que ser de hueva y que tengan que ser aburridos. Hay actividades que hemos organizado que están increíbles, ¿no? Y que no necesitan que te tengas que meter un pomo de tequila. Entonces es un mastermind con una orientación muy hacia crear estos espacios seguros que por sí solos crean conciencia, ¿no? No es que la conciencia venga de un gurú, de un maestro, la conciencia viene del diálogo, de aprender a escuchar y de aprender a retroalimentarnos, ¿no? Entonces, sí, ahí está, eh, para quien esté interesado también, feliz. Oye, amigo, pues para los que todavía no te conocen, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo pueden encontrar el contenido? Y obviamente los que estén interesados en unirse a Remind, también que puedan enterarse del Mastermind. Mira, creo que la forma más fácil es a través de Instagram. Yo estoy como @casas José, casas como casa en plural, casas José. Em, y, y ahí normalmente voy subiendo las cosas que van avanzando, pero también me pueden escribir ahí por mensaje directo. Yo generalmente lo respondo directamente. Em, y también tengo un newsletter en Substack, esta aplicación que es como medio un blog, que también tiene eh, o envía correos, que es igual casasjose.substack.com. Entonces ahí todas las semanas voy escribiendo cosas, algunas reflexiones alrededor de estos temas. Y también ahí les voy anunciando cuando se abren las aplicaciones para los programas que hacemos, para el mastermind, o para algunas otras actividades que ahí vamos colgando. Entonces esos dos serían los caminos más fáciles.
Pues aquí abajo dejamos las redes sociales para que puedan ir a seguirte y puedan entrar en contacto, obviamente todavía más los que se hayan sentido identificados con estos Sí. procesos de cambio. Y pues te agradezco de nuevo, José, el tiempo, el espacio y pues recuerden que todo avance y es progreso. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, amigo. Buenísimo. Mil gracias a ti. Gracias a todos los que escucharon hasta acá. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivo podcast. Nos vemos en el próximo episodio.